Bienvenidos al video número 9 del curso de Laravel 8, donde estamos desarrollando una página web completamente administrable. En esta ocasión vamos a ver el tema de login, la autenticación en Laravel, la que nos trae por defecto, y es la que digamos es suficiente para nuestro proyecto. Entonces, básicamente tenemos que ejecutar un comando artisan, en realidad son dos. Luego tenemos que hacer unas modificaciones en el modelo user, que por defecto nos trae Laravel. Y finalmente vamos a realizar un testing, aunque para eso tendríamos que migrar. Bueno, de todas maneras lo vamos a hacer. Bien, entonces nos vamos al primer punto, que es utilizar un comando. Abrimos nuestro proyecto y nos ubicamos en terminal, y en este caso si es que ya tienen una nueva terminal o no la tienen, en todo caso debemos quedarnos de esta manera. Y lo que voy a hacer es colocar composer retirar Laravel UI. Una vez instalado, entonces procedemos a ejecutar el siguiente comando artisan. PHP artisan UI out. Y bien, entonces esto quiere decir que se han generado algunas carpetas en nuestro proyecto, exactamente en la carpeta resource, views y layouts, que es lo que estábamos esperando. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño arreglo, es decir, tenemos nuestro archivo welcome donde tenemos una plantilla en sí completa, pero se supone que nosotros vamos a utilizar Bootstrap. Entonces nos llevamos simplemente estas configuraciones que hicimos al inicio o en el transcurso de los videos pasados. Nos vamos acá y simplemente colocamos en vez de apps y todo esto. Mientras tanto vayamos optimizando también el código, pues solamente vamos a utilizar las librerías que nosotros hemos levantado. El token se queda y lo dejamos ahí. Entonces tenemos un modelo digamos de código de diseño para emplearlo dentro de welcome. Fíjense en los cambios que estamos haciendo. Prácticamente estamos reemplazando lo que nos trajo la carpeta, o mejor dicho el comando artisan de out, porque digamos ahí está la lógica para visualizar o no visualizar un usuario si está logueado o no. Bien, el siguiente punto dice que es ver el tipo de usuario, es decir, qué tipo de usuario, cómo podemos asignar o diferenciar el tipo de usuario de una forma sencilla. Pues básicamente para eso debemos ubicarnos en la carpeta app, models. Fíjense que ahora en Laravel 8 existe una carpeta models, ya no es que está a la altura de app. Dentro de models debemos agregar un campo adicional, que en este caso lo vamos a hacer después de password, y le vamos a colocar tipo usuario, podemos colocarle, o simplemente tipo nada más, tipo usuario, para poder diferenciar. Y eso es todo. Obviamente debe tener su carpeta o su archivo de migración. Entonces si es que necesitamos migrar, o en este caso lo vamos a migrar, necesitamos declarar ese tipo de campo. Le damos a la carpeta user y tenemos acá. Entonces después de password, ¿y qué tipo va a ser? Pues va a ser, o tipo de dato me refiero, va a ser un booleano. Entonces acá le colocamos boolean.
obviamente le tenemos que colocar que va a ser tipo usuario. Por default debemos darle un valor, es decir, cada vez que alguien se registre por alguna situación, en este caso se suscriba, va a pasar a ser 0. Y cuando es 1, acá lo vamos a 0 es igual o va a ser igual a suscriptor. Y 1 va a ser igual a el administrador o el admin, si es que queremos reducir. Ya, bien, entonces hasta aquí ya está. Ya tenemos el tipo de usuario y ahora procedemos a hacer un testing. ¿Qué quiere decir un testing? Básicamente probar. Entonces minimizamos esto y levantamos nuestra terminal. Tenemos 2. Bien, entonces aquí simplemente hacemos php artisan ser. Levantamos el servidor local. Eso quiere decir que podemos ir a la siguiente URL, colocamos localhost y tenemos 8000. Y ahí lo tenemos. Tenemos los enlaces para register y login. Como no existe, digamos, ningún usuario en este momento, lo que pasa es que tenemos que registrarnos. Entonces nos registramos y nos vamos a colocar, digamos, administrador. O vamos a colocarle simplemente admin. Este va a ser un usuario administrador. Bueno, una contraseña cualquiera. Mínimo tiene que ser 4, como bien saben. Tenemos que repetir la misma contraseña y le damos registro y vamos a ver qué sucede. Nos dice que no existe allá. Hemos hecho algo que no deberíamos, que no nos hemos dado cuenta. Es decir, debemos migrar nuestros datos o nuestros modelos porque no hay forma. No existe, mejor dicho, nuestra base de datos. Nuestra base de datos está vacía. Si vemos el archivo en la última clase, lo configuramos de esta manera. Entonces se supone que existe una base de datos y está vacía. Entonces vamos a proceder a hacer la migración correspondiente. Entonces para eso colocamos php artisan migrate. Vamos a ver si está igual como Laravel 7. Y nos dice que hay unos errores. Vamos a ver. Acceso denegado. A ver. Revisamos esto. Me parece que todo eso está bien. Entiendo, esto es un pequeño error. En Mac normalmente pide, o al menos en Man, nos pide que tenga el password. En Windows no es necesario colocar el password. Entonces aquí vamos a volver a ejecutar el mismo comando, php artisan migrate, aunque creo que tendremos que levantar nuevamente el servidor. Vamos a ver si es que nos permite. Ya sí, lo ha leído. Y como ven, se está haciendo la migración y se supone que nosotros al entrar a nuestra base de datos localhost, a ver, aquí está la URL, nos ha generado esas tablas. Entonces recién podríamos hacer el comando o aquí están nuestras tablas y lo que nos interesa es users, las demás son del sistema. Si se fijan, debe estar el campo que hemos creado, que es tipo usuario, y debe ser booleano. Ahí está.
y por default su valor predeterminado es 0. Es decir, que el usuario que en este momento vamos a crear o que se va a registrar tiene que tener el valor de 0, es decir, tiene que ser suscriptor. Entonces yo le doy atrás y simplemente coloco nuevamente la contraseña y le doy registrar. Y ya nos ha registrado, ya tenemos este usuario. Si es que revisamos nuestra tabla user, se supone que existe un usuario y ya está de tipo 0. Entonces, ¿cómo lo convertimos a administrador? Como va a ser simplemente un solo usuario, mejor dicho, va a haber una sola persona que administre la página web, o dos, o como sea, no va a haber varios administradores. Entonces eso lo podemos controlar directamente desde aquí, no es necesario crear otra lógica. Y le colocamos 1. Como bien saben, 1 es del tipo administrador, como lo dijimos al inicio de este vídeo. ¿A dónde va a ir el usuario registrado? Como le va a dar el valor de 0, pues va a ser un suscriptor y tiene que visualizar determinada pantalla. Y si digamos se loguea 1, o el suscriptor también entra, se loguea, tiene que el sistema reconocer qué tipo de usuario es. Entonces el sistema lo reconoce, es decir, mediante la tabla, pero no tenemos aún la lógica implementada. Para ello debemos básicamente ir al archivo que está en app, http controllers, y dentro de controllers tenemos out. Dentro de out tenemos login. Entonces es aquí donde debemos establecer la lógica. Tiene un método que se llama redirect path, que podemos utilizarlo. Pero para validar esos datos necesitamos saber si utilizar la clase out. Con eso vamos a acceder a los datos del usuario autenticado. Entonces ahora sí creamos el método public function y es redirect path. Y esto solamente va a ser una evaluación. Simplemente debemos preguntar si
existe un usuario tipo usuario, me refiero, es igual a 1. O como es lógico, un valor lógico, es suficiente con preguntar esto, así. Entonces, de ser así, es decir, es verdadero, nos va a redirigir, o tendremos que darle una ruta de redirección. Este home ya lo tenemos establecido en nuestras rutas. Entramos a routes y tenemos home. Es aquí donde va a ir. Caso contrario, pues, aunque debería ser lo contrario, me parece. Así lo vamos a hacer. Aquí deberíamos ingresar a una ruta que se llame administrador panel. Vamos a colocar. Lógicamente que esta ruta no existe aún, pero esta ruta sí existe. Entonces, con esta lógica ya podremos probar. Si el usuario realmente es 1, va a ser, si es administrador va a entrar acá, y si no, simplemente va a entrar aquí, a esta ruta. Entonces vamos a proceder a usarla. Lo que vamos a hacer simplemente es detener y nuevamente vamos a levantar nuestro servidor para que lea completamente el código. Bien, entonces de acá lo que vamos a hacer es salir. Acá tenemos un pequeño error, por ejemplo, miren. ¿Esto es por qué? Porque no está cargando nuestro JavaScript. Y vamos a determinar por qué razón. Le damos acá y vamos a ver. Nos dice que no existe Bootstrap min. Y puede ser cierto. Entonces vamos a hacer, aquí creo que ya, y vamos a probar Bootstrap. Y vemos que sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nos dice que no existe Bootstrap? Pero esto no creo que sea tan importante. Esto está a raíz de jQuery. jQuery no está trabajando bien. Vamos a ver. Entendemos. Vamos a la plantilla. Vamos a Resource, Layers, App. Y tenemos que arreglar lo siguiente. Por ejemplo, jQuery debe estar al inicio o antes de Bootstrap y no puede estar allí. Y ahora sí vamos a actualizar esto. Y ahora sí, ¿ven? Un pequeño error de novatos, pero suele suceder. Ahora le damos logout y listo. Entonces vamos a ingresar. Nuestro usuario era admin, Gmail y la contraseña correspondiente. Perfecto. Como soy administrador, me reenvía a la ruta admin panel, que en este momento no existe. Pero ya tenemos la lógica, es decir, el administrador está ingresando acá. Ahora vamos a registrar un nuevo usuario y le vamos a dar me parece que esto no está funcionando bien, pero ahora vamos a ver primero. Logout y ahí está. Puede ser el servidor, pero vamos a seguir. Registramos un nuevo usuario. Este nuevo usuario se va a llamar, no sé, cliente, lo vamos a colocar. Cliente. Bien, registramos cliente y ya lo hizo. Pero si se fijan, nos ha redirigido a home, justo lo que habíamos programado.
Entonces cada vez que hay un nuevo suscriptor se va a redirigir a home. Lógicamente que esto pues tiene que cambiar, ¿no? Este diseño. Se supone que no va a ser no va a ser login register, eso tiene que estar en otro lugar. Suscríbete tiene que estar probablemente de repente más abajo, al lado de una oferta, ¿no? De una promoción, o si no en el slider, por ejemplo. Pero eso ya lo vamos a ver conforme vayamos diseñando nuestra aplicación, nuestra página, o el frontend me refiero. Bien, si se fijan, entonces en este caso ya tenemos dos usuarios, el usuario administrador y el otro usuario, o los siguientes usuarios que se registren van a ser del tipo 0, es decir, del tipo suscriptor. Es la forma más sencilla de establecer, se podría decir, roles. Lógicamente, en realidad son roles, pero como es una aplicación sencilla, no es necesario montar librerías o dependencias que nos permitan hacer, pero son, digamos, para aplicaciones mucho más sofisticadas o más complejas. En este caso, creo que es suficiente para un solo administrador. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué se están mostrando errores? Porque necesito que ustedes también encuentren información de cómo se hace debug. Es decir, por ejemplo, ese error de jQuery que me ha salido, no exactamente de jQuery, sino de cómo lo he ubicado jQuery después de Bootstrap Min, el JS, pues podría ser un poco difícil de encontrarlo, ¿no? De repente jQuery está mal, de repente cambian el archivo, o jQuery tiene algún error, pero no es el caso, sino era el orden en que debía estar dispuesto esas librerías, es decir, primero jQuery y después Bootstrap Min JS. Entonces por eso es que lo hago, se podría decir, presentando esos errores que podría a ustedes aparecerles en cualquier momento y que puedan también solucionarlo de alguna manera. Bien, entonces nos vemos en un siguiente video.